Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos sobre la seguridad física. Cuando hablamos de seguridad física en el ámbito de la informática, estamos haciendo referencia a las medidas y a los factores de seguridad que hay que tomar para prevenir y detectar daños físicos en los sistemas informáticos y también para los propios datos que los sistemas contienen. Es decir, dicho con otras palabras, todo lo que tenemos que hacer para proteger nuestro sistema informático ante cualquier evento que pudiera perjudicar el sistema. Para ello, hay muchos factores que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la ubicación física. Para asegurar un servidor o equipo informático, una de las medidas más importantes es establecer la ubicación adecuada, es decir, dónde queremos instalar el sistema informático. Esto va a conllevar establecer ciertas barreras físicas para el acceso a un servidor o PC, así como formas de control para acceder a dicho sistema informático. Estas barreras a las que nos referimos son diversas, desde cajones con llave hasta cuartos de servidores con acceso por huella dactilar o reconocimiento facial. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta varios factores clave para la seguridad del sistema informático, tales como el recinto o edificio donde vamos a instalar el sistema informático, el tamaño del mismo, la ubicación del mismo, la ventilación de la que va a disponer el sistema informático, la iluminación también o el tipo de acceso a todos los dispositivos del sistema informático, el personal que va a acceder al sistema informático, también el suministro eléctrico del que disponemos, claro, o el acondicionamiento térmico. Como podemos observar, son muchos los factores que hay que tener en cuenta, pues cuando tratamos la seguridad física hay que contemplar todas las opciones, incluso los planes contra incendios o la protección contra las inundaciones. Es decir, eventos en principio poco probables, pero que no por ello dejan de ser riesgos reales. Tenemos que considerar que son muchos los tipos de golpes o averías que pueden provocar la pérdida de información en los discos duros de los equipos informáticos. Por ejemplo, respecto a las condiciones ambientales, debemos valorar con cuidado los factores como el excesivo frío o calor, la humedad también, las inundaciones, los incendios o incluso la posibilidad de terremotos en la zona. Respecto a la humedad, se recomienda que los sistemas informáticos se sitúen en habitaciones o lugares con una humedad relativa del 50%, porque si tuviéramos mucha más humedad es posible que los componentes se corroan. Sin embargo, la total falta de humedad podría producir la indeseable electricidad estática. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la temperatura, es decir, la temperatura idónea para los dispositivos eléctricos, que está entre los 15 y los 25 grados centígrados. Y, de hecho, en caso de que no obtengamos esta temperatura idónea, deberemos utilizar aparatos de refrigeración o, por lo contrario, aparatos de calefacción, para así alcanzar la temperatura ideal para nuestros sistemas informáticos. Espero que todo esto sea de vuestra ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hola, muy buenas y bienvenidos a este tutorial sobre los sistemas RAID. En este tutorial vamos a aprender a saber qué es un RAID, qué beneficios tiene un sistema RAID, qué implementaciones existen en los RAID y sobre todo qué tipos de RAID existen. Y de hecho vamos a explicar los más populares, los más conocidos. Así que vamos a hacerlo y vamos a verlo ya. Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué es RAID? ¿Qué significa el acrónimo RAID? RAID significa, en inglés, Redundant Array of Independent Disks, es decir, en castellano, conjunto redundante de discos independientes.
Al fin y al cabo, RAID es un sistema de almacenamiento que consiste en dos discos o más que van a estar o que nos van a dar el objetivo. Tenemos aquí el objetivo que es doble. Primero, distribuir la información entre todos los discos y además realizar copias de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios tiene el sistema RAID? Tiene una mayor tolerancia a los fallos, una mejor tasa de transferencia y una mayor capacidad, obvio, dado que estamos trabajando con diversos discos y no solamente un disco. Hay que decir que hay dos tipos de implementación de RAID: la RAID por software y la RAID por hardware. Es decir, la RAID por hardware va a consistir en varios discos reales con sus controladoras, con sus tarjetas dedicadas a cada disco, de tal manera que la CPU va a creer que solamente hay una unidad, un disco. Sin embargo, habrá varios. Como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo de un RAID donde tenemos 4 discos. Insisto, la CPU va a trabajar de manera que pensando que solo hay un disco. Después tenemos el RAID por software, que de manera lógica es lo mismo, pero a nivel de hardware, a nivel de sistema físico, es decir, de hardware, solamente va a haber un disco. Lo que pasa es que ese disco va a ser particionado de tal manera que cada partición se va a tratar como un disco independiente. Digamos que es una manera lógica de trabajar con RAIDs, pero no física. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver lo más importante, que son los tipos de RAID. Y vamos a empezar con el primero, el RAID 0. Bueno, pues RAID 0 es un sistema de tipo RAID donde la idea es sencilla: distribuimos los datos equitativamente entre todos los discos, ¿no? Entre 2 o más discos. Si os fijáis, aquí tenemos 3 ejemplos. Vamos a ver. Tenemos aquí un ejemplo, 2 y 3. Fijaos. En este tipo de sistema RAID no hay redundancia. ¿Por qué? Si os fijáis, en cada bloque, o mejor dicho, en cada disco, hay una serie de bloques. En este ejemplo, el ejemplo de la izquierda, podéis ver que tenemos 2 discos, el disco 1 y el disco 2. En cada disco hay una serie de bloques, pero fijaos que no se repiten. Es decir, en el primer disco tenemos bloque 1, bloque 3, bloque 5 y bloque 7. Y en el disco 2 tenemos lo que serían los bloques pares, es decir, el bloque 2, el 4, el 6, el 8. No tiene por qué ser pares o impares, ¿de acuerdo? En este ejemplo es así, pero no tiene por qué ser así. Lo importante y lo que nos interesa es que ningún bloque se repite. Si os fijáis, el bloque 1 solo está en el primer disco, el bloque 2 solo está en el segundo disco y así sucesivamente. Sencillamente hemos distribuido los datos. Claro, hemos de tener claro que en este sistema el reparto debe ser equitativo, de tal manera que el bloque de información que hay en el disco debe ser el del mismo tamaño. Es decir, si tuviéramos en condicional, si tuviéramos un disco más grande que el otro, podríamos trabajar, pero estaríamos limitados al tamaño del menor disco. Es decir, todo esto no nos serviría de nada. ¿Por qué? Porque el límite de la capacidad de cada disco va a ser limitado por el disco de menor capacidad, de menor capacidad de almacenamiento, de menor tamaño. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos que aquí tenemos otro ejemplo, es igual, y otro tercer ejemplo, donde aquí tenemos más de un disco. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 discos.
Pero fijaos el detalle, ningún bloque se repite, ninguno. A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5. Básicamente, insisto, estamos distribuyendo los datos en diferentes discos y ya está, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a ver cómo funciona el RAID 1. Este es otro tipo de RAID, el RAID 1. Este tipo de RAID también se llama copia espejo. ¿Por qué? Fijaos, tenemos ahora dos ejemplos. El de la izquierda tenemos dos discos, donde tenemos aquí A1, B1, C1, D1 y E1 en el disco 1. Y A1, B1, C1, D1 y E1 en el disco 2. Como podéis comprobar, hay exactamente los mismos bloques en cada disco. Es decir, tenemos la misma información duplicada. Así de sencillo. Así de sencillo trabaja el RAID 1. De tal manera que así, ¿qué vamos a conseguir? Pues seguridad. Tenemos una copia de seguridad. Aquí no estamos primando la distribución de los datos. No estamos primando la capacidad, sino la seguridad. Reducimos capacidad de almacenamiento, dado que estamos repitiendo la información, y ganamos seguridad. Copia de seguridad. Por tanto, ganamos también fiabilidad. También ganamos una velocidad de lectura. ¿Por qué? ¿Por qué ganamos velocidad de lectura, por ejemplo, respecto a los otros tipos de RAID? Bueno, porque si queremos, por ejemplo, leer el bloque C1, podemos leerlo simultáneamente. Podemos leerlo aquí y podemos leerlo aquí también. O si queremos leer el bloque A1 y el E1 a la vez. Bien, este disco estará intentando sacar o leyendo la información del bloque A1 y simultáneamente a la vez también podríamos sacar la información del bloque E1 del otro disco. ¿De acuerdo? Bien. Y luego tenemos otro ejemplo que es lo mismo. Fijaos que al fin y al cabo es lo mismo. Tenemos una copia espejo. ¿De acuerdo? Vale, es muy sencillo. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Un poquito más. Vamos a ver ahora otro tipo de RAID. Ojo, este es el RAID 1 más 0. 1 más 0. Que básicamente es un conjunto de discos en el que hacemos un RAID 1 en cada subconjunto, ¿verdad? Fijaos, aquí tenemos un RAID 1 en cada subconjunto, otro RAID 1, en este caso tendríamos dos subconjuntos, pero la coordinación entre estos subconjuntos se hace con un RAID 0. ¿De acuerdo? Fijaos que dentro de cada RAID 1 tenemos copias espejo, es decir, en el subconjunto de la derecha tenemos el bloque A2 y el bloque A2 en el otro disco, el bloque A4 en un disco y ese mismo bloque en otro disco, lo mismo con el A6, lo mismo con el A8. En el subconjunto de la izquierda, lo mismo, tenemos dos discos y también tenemos copias espejo. Pero fijaos, a nivel superior lo que hemos hecho es distribuir la información entre los dos subconjuntos de discos y por eso lo llamamos también RAID 0, ¿de acuerdo? En general se dice RAID 1 más 0, ¿de acuerdo? Tenemos a nivel superior un RAID 0 y a nivel inferior varios RAID 1, ¿de acuerdo? Fijaos cómo el bloque A1 está en uno de los subconjuntos y no en el otro. El A3 lo mismo, el A8 está en el subconjunto de la derecha. Fijaos cómo si lo miramos en un subconjunto o en otro subconjunto no vamos a encontrar ningún bloque que esté en los dos subconjuntos a la vez. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Qué conseguimos de esta manera? Conseguimos una mejora del rendimiento de lectura y escritura. Mejor que una RAID 0.
y además conseguimos la redundancia de datos, es decir, la seguridad, la copia de seguridad que nos aporta las RAID 1. Aquí conseguimos los dos objetivos: distribuir la información y tener la información asegurada con copias de seguridad. Fijaos, ahora vamos a darle una vuelta más. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora los RAID 0 más 1. Fijaos, RAID 0 más 1. En el RAID 0 más 1 lo que realizamos es la inversa de lo que hemos explicado antes. Es decir, tenemos una combinación de RAID 0, recordamos, RAID 0 es distribuir la información, y a nivel general tenemos un RAID 1, es decir, los dos subconjuntos tienen la misma información. Fijaos, el subconjunto de la izquierda tiene exactamente la misma composición que el subconjunto de la derecha. A1, A2, ¿vale? Vamos a la derecha. A1, A2. Vamos a la izquierda. A5, A6. Vamos al de la derecha. A5, A6. Es decir, tenemos subconjuntos que son entre ellos copias espejo. Pero dentro de cada subconjunto la información está distribuida. ¿De acuerdo? Este sistema hay que decir que tiene menor protección que la RAID 1 más 0, ya que no sería capaz de tolerar dos fallos simultáneos en los distintos subconjuntos. ¿De acuerdo? Bien, ya para acabar vamos a decir que hay muchos más tipos de RAID. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos de ellos muy por encima. Bueno, por tanto, podemos ver que existen más tipos de RAID. Tenemos el RAID 2, vamos a ver, el RAID 2, el RAID 5, el RAID 3, el RAID 50. Bueno, a nivel general podemos decir que, por ejemplo, el RAID 2 trabaja a nivel de bit en vez de a nivel de bloque, como estábamos explicando antes. Además utiliza el código Hamming, por si alguien no lo conoce, ¿de acuerdo? El código Hamming para calcular los errores. Y todo sea dicho, actualmente no se suele utilizar mucho los RAID de tipo 2. También tenemos el RAID 3. El RAID 3 divide los datos a nivel de bytes, no de bits, sino de bytes, en vez de bloques, como trabajábamos con el RAID 1 y RAID 0. Fijaos que el RAID 3 necesita un mínimo de 3 discos, aunque en cualquier caso este tipo de RAID no se utiliza actualmente. Fijaos que tiene un disco para la paridad, ¿de acuerdo? Fijaos, el RAID 5. El RAID 5 es una división de datos a nivel de bloques. Ahora sí, en el RAID 5 trabajamos a nivel de bloques. Se distribuye la información de paridad entre todos los discos. Fijaos, ¿cuál es el bloque de la paridad? Fijaos que está en rojo. ¿Lo veis? Esos son los bloques de paridad, que en el RAID 3 los teníamos todos los bloques de paridad agrupados en un mismo disco. Sin embargo, en el RAID 5 la paridad se distribuye entre los distintos discos. El RAID 5 tiene un bajo coste de redundancia. También necesita un mínimo de 3 discos. Pero fijaos, cada vez que se escribe en un bloque, ¿de acuerdo? Ya sea el A1, el B2, el E1, cada vez que escribamos en un bloque tenemos que recalcular el bloque de paridad. Es decir, si escribimos datos en A1, tendremos que, digamos, recalcular la paridad de los bloques de tipo A, que está en otro disco. Si, por ejemplo, escribimos en E2 o en A3, tendremos que, pues, recalcular
la paridad de ese mismo bloque, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hay que saber que hay más tipos de RAID, hay múltiples tipos de RAID, pero hemos visto los más importantes, ¿de acuerdo? Así que gracias por visualizar este vídeo y nos vemos en otro temario, otro concepto, otro vídeo. ¡Chao! Hola a todos, en este vídeo vamos a ver qué es el código malicioso. El código malicioso o malware es toda clase de software diseñado para modificar, alterar o dañar el funcionamiento de nuestro sistema. También se considera malware a los programas que actúan en contra de los intereses del usuario. De esta forma, si en nuestra cuenta de correo nos entra un software que nos copia nuestras direcciones de correo, eso también se consideraría malware. A un programa que está incrustado en nuestro navegador web que nos copia o intenta recopilar información acerca de nuestros hábitos de navegación, también se consideraría malware. De esta forma existen diferencias entre códigos maliciosos en función del modo en que se instalan y se propagan. De esta forma tendríamos tres tipos de códigos maliciosos. Hay muchos más, pero los más comunes serían los siguientes: los virus, los gusanos y los troyanos. Ahora vamos a explicar qué son los virus. Un virus es un código malicioso adjunto en el código de otro programa anfitrión. El virus se propaga de un ordenador a otro infectando archivos del sistema u otros archivos de uso diario. Una de sus principales características es que necesita la intervención del usuario. De esta forma, el modus operandi de un virus clásico sería que es un programa que cuando se ejecuta busca archivos exe, entonces lo que hace es copiar su mismo código, lo copia en el inicio de los archivos de ejecución, para así, cuando ejecutemos, por ejemplo, el Word, un Word infectado, ese Word infectado, en vez de ejecutarse el programa Word, primero se ejecutaría otra vez una instancia de este nuevo virus. Este nuevo virus, asimismo, haría la función por la cual ha sido programado, es decir, volverse a propagar, volverse a infectar otros ficheros exe. No solo ficheros exe, sino que puede infectar cualquier fichero ejecutable. De esta forma, sus principales características son que se adhiere a un programa anfitrión, como hemos explicado, y que necesita la intervención del usuario, en el sentido de que necesita que el usuario ejecute ese programa para que el virus pase a ser procesado por el sistema. ¿Qué consecuencias puede tener la ejecución de un virus? Pues un virus puede afectar al funcionamiento del software, del hardware, de la información y causar un impacto leve o grave en su objetivo. Hoy en día, las infecciones por virus son menos frecuentes que por gusanos o por troyanos. ¿Por qué? Porque los sistemas antivirus han sido muy perfeccionados y ya conocen los patrones, ya conocen el código patrón de cada virus. Los sistemas antivirus tienen grandes bases de datos con el código de todos los virus más conocidos. Por ejemplo, hoy en día los antivirus, mediante un antivirus moderno, es casi improbable que nuestro sistema se infectase por los virus clásicos más conocidos, como por ejemplo el Viernes 13 o el famoso Ping Pong. ¿Por qué? Porque los antivirus analizan los archivos ejecutables de nuestro sistema buscando los patrones de estos virus. Por ejemplo, el virus Viernes 13, ¿qué consecuencias podría llegar a tener sobre nuestro sistema? Pues depende de cada virus.
El viernes 13, por ejemplo, era famoso porque se ejecutaba cada viernes que era 13. Incluso por los medios de comunicación avisaban: hoy, mañana será viernes 13, tened cuidado sobre qué ficheros ejecutáis o recordad de pasar el antivirus. Cuando se ejecutaba el viernes 13, normalmente bloqueaba el sistema operativo, simplemente lo dejaba inservible. Otro virus muy famoso era el ping pong. Este era bastante inofensivo, pero muy molesto. ¿Qué hacía? Pues infectaba todos los archivos exe del sistema. Cualquier archivo exe que procesase nuestro sistema automáticamente quedaba infectado. ¿Y qué hacía el virus? Pues simplemente mostraba una pelota de ping pong rebotando por nuestra pantalla. Pero cada vez se ejecutaban más instancias de este virus ping pong. Por consiguiente, cada vez aparecían más pelotas de ping pong en nuestra pantalla. También, y para terminar, era muy conocido el barrotes. El barrotes, en este sentido, era bastante peligroso, porque una vez se ejecutaba una instancia del barrotes en nuestro sistema, nos aparecían unos barrotes en la pantalla y nos dejaba el sistema completamente inservible. Ahora vamos a ver el tipo de malware llamado gusano. Un gusano está considerado un subtipo de virus. Las principales diferencias entre gusano y virus es que el primero no necesita la intervención humana para propagarse. Lo hace de forma automática y no necesita alojarse en un código anfitrión. Estas serían las principales diferencias con el virus clásico. Se adueñan de los servicios encargados de la transmisión de datos para tomar el control. De esta forma, sus principales características serían las siguientes: no necesitan intervención humana, se distribuyen por la red para consumir mayoritariamente un gran ancho de banda o para bloquear el equipo infectado. De esta forma sería un ataque de denegación de servicio, porque llegarían incluso a bloquear el equipo infectado. En este caso hablaríamos de un servidor. Y se difunden de varias formas, por ejemplo, a través de programas de mensajería instantáneos, a través de recursos comprometidos, a través de redes P2P y correos electrónicos. De esta forma, uno de los sistemas que usa el gusano para su propagación es enviarse a sí mismo, mediante el correo electrónico, los contactos que encuentra en el ordenador infectado. Además, muchos gusanos tienen la capacidad de mutar, es decir, modifican automáticamente su propio código para no ser detectados por los sistemas antivirus. Uno de los gusanos más conocidos apareció en 2003 con el nombre de Blaster. El Blaster aprovechaba una vulnerabilidad en el servicio DECOM de Windows para enviar un mensaje al usuario del apagado inminente del equipo y realizaba una cuenta atrás. Cuando terminaba la cuenta atrás, el equipo se apagaba sin que fuera posible hacer nada por evitarlo. Es decir, los gusanos también pueden ser tan o más virulentos que un virus clásico. Simplemente quizás son más peligrosos porque ya no necesitan del usuario para propagarse. Ahora vamos a ver el tipo de malware llamado troyano. El troyano es un programa dañino, de apariencia inofensiva, que normalmente, con aspecto de software útil y normal, permite el acceso remoto de los equipos infectados. Se denomina caballo de Troya debido al mito mencionado en la Ilíada y la Odisea de Homero en referencia a la guerra de Troya, donde los griegos ofrecieron a los troyanos el regalo de un inmenso caballo como ofrenda a la diosa Atenea. Pero este caballo no era tal, sino que era una trampa que en su interior ocultaba un importante grupo de soldados griegos. De esta forma, el concepto es muy parecido. El software troyano aparenta ser un software de utilidad, pero realmente es una puerta de entrada a el acceso remoto de nuestro equipo por una tercera persona. De esta forma, las principales características serían las siguientes. Los troyanos pueden esconderse en los archivos adjuntos de los mensajes que mandamos por Internet. Por ejemplo, si os fijáis,
el Outlook bloquea muchas hojas de Excel y documentos Word. ¿Por qué? Porque esos documentos Word pueden incorporar una serie de macros que se consideran troyanos. Un troyano normalmente está formado por dos tipos de aplicaciones, el cliente y el servidor. El cliente es la aplicación que se instalaría en nuestro equipo sin que nos diéramos cuenta, y el servidor es la aplicación que utilizaría esa persona malintencionada para controlar nuestro equipo. De esta forma, si un troyano accediera a nuestro equipo, podría tener acceso a todos nuestros recursos, programas, contraseñas y correos electrónicos. Unas veces en modo vigilancia, mirando qué estamos haciendo, y otras para modificar la información o utilizarla con fines ilícitos. Los troyanos más habituales que se conocen hasta el momento son los famosos backdoor, keylogger, downloader, proxy y otros. Los primeros en salir fueron los backdoor, porque eran los que permitían controlar de forma remota los equipos infectados. Después salió una variante que eran los equipos zombie, es decir, los equipos infectados que, sin que se dieran cuenta el usuario, hacían una segunda tarea. Por ejemplo, los ataques de denegación de servicio utilizan muchos equipos zombie para enviar peticiones de conexión a un servidor hasta que llega un punto en que se satura ese servidor. Otro troyano muy común es el keylogger, el cual capta las pulsaciones del teclado de un equipo infectado para obtener las contraseñas. Hay muchos otros tipos de troyano como el ransomware, el rootkit, el dropper. Todos ellos, en definitiva, tienen un único objetivo: o robar información o controlar recursos. Bien, hemos visto los tipos de códigos maliciosos más comunes que podemos encontrar. Son los virus, los gusanos y los troyanos. Recordad que los virus necesitan la intervención humana y que se adhieren a los ejecutables del sistema. El gusano, que es una evolución del virus, ya no necesita la intervención del usuario ni se adhiere a los exes, sino que actúa de forma independiente y se adueñan de los servicios encargados de la transmisión de datos para tomar el control. Finalmente tenemos el troyano, donde aparenta ser un software útil y normal, pero realmente es una puerta trasera, es un programa que su principal objetivo será recopilar recursos o controlar nuestro sistema. Hola, muy buenas y bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender qué es el Reglamento General de la Protección de Datos, que a grosso modo podemos decir que es una ley a nivel europeo que garantiza la protección de la información personal de todos los residentes en la Unión Europea. Bien, vamos a explicarlo, vamos a verlo y vamos a hacerlo ya. Pues bien, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo en el año 2016 aprueban este reglamento, Reglamento General de la Protección de Datos, concretamente en la siguiente fecha: 25 de mayo del año 2016. En ese momento se firma este reglamento, pero el reglamento no entra en vigor hasta 2 años después, es decir, el 25 de mayo del año 2018. ¿Qué objetivos tiene este reglamento? Vamos a verlo. Pues bien, ¿cuáles son los objetivos de este reglamento? Son 4 exactamente. Objetivos. Primero, control de la información. Segundo, garantizar la seguridad del almacenamiento de los datos, es decir, garantizar que los servidores donde está la información digital de las personas físicas pues está asegurada, etcétera, etcétera. 3. La protección de datos personales de las personas físicas.
como no podía ser de otra manera. Y 4, la protección de la circulación de estos datos. Es decir, tener un control sobre cómo está circulando toda la información relativa a la información personal sobre los europeos o sobre los residentes en la Unión Europea. Bien, ¿en qué está basada este reglamento? Pues bien, este reglamento está basado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual dice que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a la protección de sus datos de manera personal, es decir, aquella información de carácter personal. ¿De acuerdo? Y además este reglamento tiene tres principios. El principio de responsabilidad, que es una medida proactiva donde se pide que se implementen los mecanismos para garantizar que la norma se cumpla. 2. Principio de transparencia. El principio de transparencia es el que obliga a tener una política de privacidad y que los avisos legales que se comuniquen a los usuarios deban ser simples e inteligibles. Es decir, que no nos pongan a los usuarios, me refiero, que no nos den una ingente cantidad de información a un nivel jurídico difícil de comprender para el pueblo llano, de tal manera que la gente pues acabe firmando sin saber muy bien qué está firmando. No, eso se acaba. La información, los avisos legales tienen que ser sencillos y inteligibles para la mayoría de la población, o para la gran masa de la población alfabetizada, al menos. Bien, luego tenemos el tercero, que es la protección de datos por defecto. Es decir, que desde el comienzo de la creación de una empresa, de un producto o de un servicio, se deben tomar las medidas adecuadas para que se cumpla la norma. ¿De acuerdo? Pues bien, más cosas. ¿Y cuál es la aplicación o el ámbito de aplicación de este reglamento? Pues bien, toda empresa que recopile datos de residentes que estén en la Unión Europea debe cumplir dicha norma. Por tanto, las empresas que están fuera de la Unión Europea, en un principio, también se les pide que cumplan y respeten este reglamento. Es un poquito complejo porque esto conlleva una serie de tratados internacionales, pero la norma es lo que dice. Toda empresa, ya sea fuera o dentro de la Unión Europea, que recopile datos de residentes de la Unión Europea, debe cumplir dicha norma. Y os preguntaréis, ¿qué son los datos personales? ¿Qué se puede considerar dato personal? Pues bien, cualquier información sobre el individuo, de su vida pública, de su vida profesional, de su vida personal, como una fotografía, una dirección, un correo electrónico, información bancaria, información sobre la salud, la dirección de un europeo o de un residente de la Unión Europea, la localización, todo esto es información de carácter personal y que debe ser protegida por este reglamento, por esta ley. Bien, más cosas. Bien, os preguntaréis, ¿qué pasa si una empresa no cumple este reglamento? Pues bien, se le impondría una multa, ¿de acuerdo? Una multa. Y esta multa podría llegar a ascender a la friolera cifra de 20 millones de euros. No 20.000 euros, 20 millones de euros, que no es poco. También os preguntaréis, ¿hay alguna excepción al cumplimiento de este reglamento? Sí, la hay. En aquellos casos que se ponga en riesgo la seguridad nacional de un país miembro de la Unión Europea, entonces sí, en ese caso se podría incumplir este reglamento. También, si hubiese una ley a nivel europeo por encima de este reglamento, también podría incumplirse. Esas serían las excepciones.
Y por último, y así acabamos, os preguntaréis, vale, es un reglamento general de protección de datos a nivel europeo, pero ¿cómo se aplica dentro de cada país miembro de la Unión Europea? Es decir, España, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Suecia, etcétera, etcétera. Pues bien, cada país miembro de la Unión Europea va a adoptar este reglamento a su ordenamiento jurídico. Por ejemplo, vamos a ver el caso de España. En el caso de España, este reglamento se traduce en una ley orgánica, exactamente la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Es decir, el reglamento a nivel europeo se transforma en una ley en el caso de España. Y además esa ley es asegurada por un organismo público. En el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos. De manera similar se hará en Francia, en Italia, en Alemania, etcétera, etcétera. Bien, espero que hayáis aprendido en este vídeo el concepto del RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? ¡Chao! ¡Adiós!